Tengamos ganas de seguir cantando, tenía una canción en mi cabeza, pero vamos a ir a la lectura de la palabra, al mensaje que el día de hoy quisiera compartirles, que tiene que ver con lo que estamos viendo con el libro de Juan, ¿cierto? Extiendo mi cariño también a la familia Flores Quiroga, a mi querida hermana Andrea, a mi hermano Edmin, se les extraña mucho, pero qué bueno saber que están recuperándose bien, ¿cierto? Y aunque yo lo hacía mi hermano José, perdón, yo también quiero sumarme al saludo de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a todas mis hermanas. Podría decir hartas cosas, pero quiero decir que se conmemora este día a propósito de la muerte de mujeres que luchaban por los mismos derechos y igualdad de oportunidades que otros hombres, que los hombres, ¿no? Entonces, es por esa razón que a veces usted podrá encontrar que alguien dice, no se dice feliz día, ¿no? Si usted lo dice, está bien, yo no voy a decirle que no lo diga, pero a propósito de la muerte de mujeres que luchaban por sus derechos, es que se conmemora este día, ¿sí? No se dice, no es común decir formalmente feliz día, pero si usted lo dice, está bien. Yo se lo dejo porque es difícil celebrar la muerte de personas, ¿cierto?, en un día que es conmemorativo a propósito de la reivindicación de los derechos de la mujer. Y que otro momento lo haremos. Aunque yo me acordaba que hace tiempo atrás, años atrás, compartí un mensaje respecto a esto, y no sé si estará grabado ahora ahí, después quizás se los puedo compartir porque habían hartas cosas que me acordaba de ese momento. Pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, que corresponde entonces al capítulo 18 del libro del Evangelio según San Juan. ¿Sí? Capítulo 18, vamos a ir para allá. Y vamos a leer la Biblia, el capítulo, de una manera un poco desordenada, ¿ya? Permítanme hacerlo, no es tanto, pero un poquito desordenada porque no vamos a seguir la lectura como correlativa, versículo por versículo, sino que nos vamos a saltar una pequeña parte para después volver a esa parte. Entonces sígame, ya traté de seguirme, y ahí también es Javi, no sé si está él o quién está, pero puedan seguirnos, espero no generar muchos inconvenientes en la lectura. Voy a leer la versión de NBI, que es la que tengo acá a la mano yo, ya, pero podemos leer cualquier versión. Capítulo 18 del libro del Evangelio según San Juan, y vamos a leer del 18, del 1 al 14, perdón. Vamos a saltarnos al 19. Luego vamos a volver al 15 hasta el 18 y luego vamos a retomar del 25 hasta el final. ¿Ya? Si no me entendió, usted me sigue. Yo le voy a ir diciendo en cuál vamos a ir. Vamos a leer entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía ese lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber?
me da a beber, perdón. Versículo 12 estamos. Entonces los soldados con sus comandantes y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás, el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Aquí nos vamos a saltar hasta el 19. Dice el 19, mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo les he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que he dicho es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió, todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vamos a volver al 15. Simón Pedro, otro discípulo seguía a Jesús, seguía a Jesús. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba en pie con ellos calentándose. Vamos a irnos al 25. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. 26. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Últimos versículos de este capítulo. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlo. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Versículo 33. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otro te ha hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos y dijo, yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no nos sueltes a este, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente y Barrabás era un bandido. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque aunque hemos quizás oído mucho de ella, conocido mucho de ella, siempre es fresca y siempre puede alimentarnos, orientarnos, aconsejarnos y enseñarnos más de tu corazón, Señor. Que esta no sea una ocasión diferente, que podamos también aprender más de ti para poder de alguna manera asemejarnos cada día más a ti, Señor. Te amamos y nos disponemos para que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Primera pregunta. ¿Qué les llama la atención de lo que acabamos de leer? Algo que quieran que le haya quedado como más resonando en su cabeza. De todo lo que leímos, era harto. Pero algo que
que haya sido como interesante para ustedes o fuerte. He hecho muchos episodios, ¿no? Entonces, por eso quiero saber qué más destacan ustedes de la lectura que hicimos. A ver, ¿quién me dice algo? ¿Maralicia? La negación, ¿ya? La negación de Pedro es un hecho fuerte, ¿no? Que marca la vida de Pedro y también un montón de mensajes ahí, insertos. ¿Qué más? ¿Qué les llama la atención de lo que acabamos de leer? La obediencia de Jesús, ¿ya? Ah, exacto. Como un cordero fue llevado, ¿cierto? Sin resistirse a esa sentencia a la que estaba comenzando a vivir, ¿cierto? La obediencia de Jesús. Gracias, Marley. ¿Algo más que les llame la atención? Por ahí, por acá. ¿Sí, Dania? Bien, buena. Los judíos no tenían dentro de sus leyes la sentencia de muerte ante la que acusaban a Jesús, la pena de muerte. Sí, los romanos entonces lo acusaron ante Pilato, que Pilato tomara la decisión. Hay un poco también de lavado de mano también de los judíos, de alguna manera, ¿no? Aunque Pilato después se lava las manos. ¿Qué más? ¿Algo más? Que Jesús le dice que era rey, pero ese no era su reino. La certeza que tenía Jesús respecto a eso. Muy bien, excelente. Bueno, yo les hacía esta pregunta porque en principio quería que nos dividiéramos en grupos y pudiésemos leer cada uno los párrafos y extrajéramos algo ahí y esa iba a ser la prédica de hoy. No, pero quería de eso poder también compartir algo más porque yo creo que en ustedes hay mucha sabiduría y gracia para poder nutrirnos de la palabra y compartir eso, ¿no? Pero lo hecho de otra forma y hemos rescatado algunas ideas que son muy interesantes y que se relacionan un poco con lo que les quiero compartir. Ya estamos en el último, en la última etapa, los últimos días de la vida de Jesús, ¿cierto? Como el enviado, ya pronto a enfrentarse a la resurrección y a mostrarse en su divinidad, aunque ya se había mostrado antes a Pedro y a algunos de los discípulos, ¿cierto? Y estamos entonces en esto que se conoce como la pasión de Cristo, ¿no? Los últimos momentos, los últimos días. Se dice que la tradición habla de que el día del capítulo 17 de Juan es el día jueves más o menos, ¿ya? Como a propósito de la cena, la oración por sus discípulos, lo que vimos la semana pasada. Aquí estaríamos como en el viernes, entrándonos al viernes, sábado en la mañana ante Pilato, ¿ya? Algo así. En ese día está transcurriendo los últimos momentos de Jesús antes de la crucifixión. Y yo destacaba, bueno, o quería como identificar 4 momentos en este capítulo, ¿ya? Porque no me voy a centrar en uno solo, porque creo que conocemos por separado varias cosas que podríamos destacar, pero voy a hacer el capítulo completo. Y el primer punto, la primera, digamos, observación, ¿sí? Es la detención de Jesús que ocurre del 1 al 11 del capítulo 18 de Juan. La detención de Jesús. Después, la acusación que ocurre del 12 al 14 y del 19 al 24. Después, la negación que ocurre del 15 al 18 y del 25 al 27. Y al final le puse el poder, del 28 al 40. Del 28 al 40. Ya después, de todos modos, si alguien quiere más los datos, le puedo entregar esto también. Entonces quiero destacar estos 4 momentos, 4 episodios de este capítulo que hay enseñanzas para extraer y riqueza, ¿no? Hay sabiduría para nuestras vidas. Quizás más que una predicación puede parecer un estudio esto, así que si lo es, bien también trataré de que sea breve y claro. Entonces, punto 1, la detención de Jesús. ¿Están conmigo? Muy bien, qué bueno. La detención entonces ocurre, decíamos, del versículo 1 al 11
y ocurre en el arroyo de Cedrón, un lugar donde, si uno busca en la Biblia, el arroyo de Cedrón, ocurrieron hartas cosas, varios momentos, es un lugar simbólico también ahí cercano a Jerusalén, y donde Jesús, como dice la Escritura, ya se había reunido otras ocasiones con sus discípulos. Entonces, cuando va en esta ocasión con los que le acompañaban, sin Judas, ¿no?, que ya había ido a hacer lo que tenía que hacer, como le dijo Jesús en la última cena, sin Judas, estaban allí esperando el momento, aunque ellos, como dicen los otros evangelios, durmiendo, ¿sí? Y este evangelio no lo narra, pero Jesús estaba angustiado hasta lo sumo, sudando sangre, ¿sí? Este evangelio no lo dice, no lo leímos ahora, pero es el mismo momento, el paralelo. Y ahí estaba Jesús esperando que el momento ocurriese. Ya le había dicho Jesús, por favor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿cierto? Y en ese lugar, bueno, conocido por los discípulos, estaba Jesús esperando que ese momento ocurriese. Y la manera en la que Jesús es apresado, y lo destacaba Marley, ocurre para dar cumplimiento también a la Escritura, a una serie de versículos y profecías relativas al Mesías, ¿no? Cómo iba a ser capturado, cómo iba a ser apresado, y eso debía cumplirse. Entonces fueron de noche, uno que lo iba a traicionar, con antorchas, con palos, era la forma en que el Mesías debía ser entregado. Pero hay algo que acá es el punto a destacar, quizás como de todo esto, y es que cuando Jesús les pregunta a quién vienen a buscar, se les adelanta, ¿cierto? Antes que lleguen a apresarlo, a tomarlo, él se adelanta y dice, ¿a quién vienen a buscar? A Jesús el Nazareno. Y él les dice, yo soy. Y ese yo soy lo habla, lo menciona, lo articula con los vocales, con las letras, que en hebreo se nombra a Yahvé, ¿ya? Una palabra santa. Por esa razón es que ustedes ven que dice después, ellos se desploman, ellos se caen porque fue tan la fuerza con la que lo dijo y esa palabra que para los judíos era tan sagrada que fue un bofetazo para ellos y sintieron el remesón de decir, bueno, ¿quién es él? Probablemente una de las razones por las cuales, probablemente, una de las razones por las cuales es apresado Jesús es por hacerse llamar hijo de Dios, ¿cierto? Eso era una aberración, una blasfemia, una herejía. Ellos no entendían que eso pudiese ser, ¿no? No lo creían. Entonces, él dice, yo soy, y esa actitud desploma, esa palabra desploma a los que venían a apresarlo. Y después le pregunté, ¿a quién vienen a buscar? A Jesús el Nazareno, yo soy. Y ahí lo toman, le ponen las cadenas, y ahí vemos un episodio, uno más de los episodios de Pedro, ¿cierto? Donde él desenfunda su espada y corta la oreja a Malco, sí, pero era como un guardia, no sé, un siervo, eso. Sí, eso. Entonces, el siervo, exactamente. Malco, que parece que era puertorriqueño, no sé, porque Marco era su nombre. No, Malco, ¿ya? La cosa es que este episodio de Pedro un poco demuestra su carácter, ¿no? Cómo era la impulsividad, el entusiasmo, la energía de Pedro y también la falta de memoria de Pedro, que también a veces nosotros tenemos. Había vivido momentos hace instantes, un día atrás, muy profundos con Jesús, él, limpiándose los pies, lavándole los pies, ¿cierto? Y conversando con él y diciéndoles en reiteradas ocasiones, mi momento viene, mi hora ha llegado, pero él quería resistirse a eso, ¿cierto? Entonces, él dice, no, como si Jesús necesitara su defensa. Y a veces también nosotros aquí aplicándolo un poco a nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, queremos, cuando hay alguna situación que pueda ser abrumadora para nosotros o compleja, queremos nosotros tomar nuestras armas y solucionar el problema, solucionar el conflicto, cuando Jesús ya nos ha dicho cómo deben ser las cosas, que Él tiene control, que Él sabe actuar en el momento justo como hemos hablado y como hemos vivido en tantas
tantas ocasiones. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Guarde sus armas, no desenfunde su arma, déjela guardada, deje que Dios actúe, deje que Dios sea quien opere en su favor en toda situación. Confíe en Él, descanse en Él, que Él obra, descansemos en Él, confiemos en Él, que Él obra y Él sabe hacerlo. No se defienda, no se defienda. Sea manso, sea prudente, seamos prudentes, mansos, para dejar que Dios obre y que se cumpla su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. Bien, y venimos entonces al momento de la acusación, ¿ya? La detención y la acusación, donde Jesús es llevado ante el sumo sacerdote. Pero ¿quién era el sumo sacerdote? Yo me confundo. ¿Era Anás o era Caifás? ¿Cuántos sumos sacerdotes habían? Uno nomás, ¿cierto? Entonces, ¿quién era? Porque acá, si nosotros leemos, dice que fue llevado ante el sumo sacerdote Anás, y más adelante dice, y luego fue llevado donde el sumo sacerdote Caifás. ¿Quién era entonces? Caifás, exactamente. ¿Y por qué dice que Anás también era sumo sacerdote? ¿Hermano José? Muy bien, era suegro. Eso no lo convertía en sumo sacerdote. No. Pero el prestigio, digamos, la autoridad que de alguna manera tenía todavía Anás, hizo que lo llevaran primeramente ante él, porque había sido, previo a Caifás, el sumo sacerdote. Fue sumo sacerdote Anás y luego fue sumo sacerdote Caifás. En el momento de la detención de Jesús, el sumo sacerdote era Caifás, pero fue llevado donde Anás primero porque era prestigioso, porque era respetado, etc. Ya, entonces, uno lee la Biblia rápido y se confunde, pues dice, bueno, ¿qué puedo entender? O sea, hay que detenerse un poquito y tratar de buscar algo para que uno pueda entender un poco más a qué se está refiriendo, ¿no? Pero bueno, fue llevado primero donde Anás, quien gozaba de esta consideración, ¿cierto? Aquí estamos viendo, como decía, la acusación que ya les decía también anteriormente, del versículo 12 al 14 y del 19 al 24, esos dos momentos de acusación en este capítulo. Y bueno, Jesús lo estaban acusando por sus enseñanzas, por lo que él decía que hacía, ¿no? Que era, y todos de alguna manera lo sabían. Por eso Jesús les dice, pero pregúntales a mis seguidores, pregúntales a ellos. Ellos saben lo que yo les he enseñado. Es más, he enseñado públicamente en todo lugar, en las sinagogas he enseñado, en los espacios, en las plazas, en todo lugar he enseñado. Entonces, era una pregunta un poco capciosa, si sabía lo que él enseñado, ¿ya? Con eso Jesús no estaba buscando evadir la responsabilidad de la cual lo acusaban, sino que simplemente él dijera tal cosa o no dijera tal cosa, iba a ser acusado igual, ¿cierto? Entonces, estaba enfrentando esa situación y decía, bueno, los hechos hablan por sí solos. Yo nunca hablé en secreto, dijo Jesús, ¿cierto? Y hay cosas interesantes en eso, porque la verdad es que el preguntarle a la multitud, a los que habían oído su enseñanza, probablemente les iban a decir lo que escucharon de Jesús, lo que vieron de Jesús, pero aún así lo iban a acusar a Jesús. Si a Jesús lo dejaron solo, ¿no? Entonces, el temor tal vez, el temor a la autoridad, al poder imperante en ese momento, hacía que la gente guardase silencio, ¿sí? El temor a irse contra la verdad, la religión, ¿cierto? Hacía que guardaran silencio. Ya, ahí no me meto más. El consejo de Caifás, que sin saberlo, hacía una declaración muy cierta. Caifás dijo, en esos versículos primero, dijo, es mejor que muera un hombre a que muera una multitud, ¿cierto? Y lo decía a propósito de que detengamos esta situación ahora, antes que la rebelión se nos venga encima y no se nos venga a nosotros y se le venga al imperio en ese momento que era Roma, ¿no? Entonces detengámoslo y matemos a Jesús para que como cortamos la cabeza y se acaba todo, ¿cierto? Esa era la idea de Caifás. Y era algo cierto, ¿no? Porque cierto en el sentido de que por la muerte de uno vino la salvación para todos, el nuevo Adán, ¿cierto? Entonces, era necesario el sacrificio de Jesús, sí, para que usted y yo no tuviésemos que pagar por nuestros delitos y nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios por eso. Y bueno, y finalmente, como decía en los hechos más adelante,
quizás Caifás pensaba que ya no estaba, ya no recuerdo, pero probablemente ya no estaba, que como decían por ahí, si esto no es de Dios no va a prosperar, pero si es de Dios prosperará, o sea, algo así decían en Hechos, ¿cierto? No me acuerdo muy bien, pero... ¿Ah? Gamaliel, ¿cierto? Eso. Que lo mencionaba así como, bueno, si esto que están haciendo ahora los discípulos de Jesús, predicando el Evangelio y es de Dios, bueno, prosperará. Si no, va a morir ahí, va a quedar ahí. Algo así quizás pensaba, si esto termina acá, se acaba, lo matamos a él y se acaba, pero no, la verdad es que fue la chispita que encendió la fuerza del mensaje de Jesús aún más hasta a todos los gentiles, ¿cierto? Amén. Bien, y con ese punto quiero saltar a la negación. El tercer punto, negación. Y la negación la leíamos entonces del 15 al 18 y del 25 al 27. La negación de Pedro. De aquí, ¿cuánto hemos oído, no? ¿Cuánto hemos escuchado? ¿Cuántos mensajes hemos oído? Que sin duda tenemos en el corazón y recordamos y practicamos también en muchos momentos cuando nos sentimos que le hemos fallado a Dios o qué sé yo. Y tal vez nosotros empatizamos con Pedro, tal vez nos vemos reflejados en él. En algunos momentos de nuestra vida decimos, yo entiendo a Pedro, yo sería como Pedro. O quizás usted no, usted diga, se sienta decepcionado de Pedro, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso Pedro? O lo juzgue, ¿no? Está mal Pedro. No, está mal ese hombre. Se equivocó, se equivocó. La verdad que la Biblia es tan honesta y muestra a los personajes tan honestamente, tal como son, para que nosotros también podamos ser parte de la historia, vernos allí, ¿no? O sea, como les decía, todos los discípulos abandonaron a Jesús. Bueno, Juan y Pedro lo seguían de cerca, pero todos se esparcieron porque tuvieron miedo. Y no solamente ellos, en los círculos de influencia de Jesús eran mayores que solamente los 12 discípulos, o 11 discípulos. Entonces, usted y yo probablemente en aquel entonces estaríamos en esa misma posición. Déjeme, así como decía una canción, si yo hubiera estado ahí, también hubiese estado de los que te acusaba, de los que blasfemaba, de los que te... Entonces, y yo aquí pensaba un poco, nosotros tenemos bien presente la doctrina paulina como cristianos, como evangélicos, y Pablo es un referente de nuestra fe, un referente para la vida, y que lo siga siendo y que así sea. Pero igual... siempre vuelva a Jesús, siempre vuelva a mirar a Jesús y su compasión. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para gloria de Dios Padre. Y Pedro se avergonzó, Pedro tuvo vergüenza, sintió miedo. Si bien es cierto, son años de diferencia, pero le quiero decir esto, ¿por qué? Porque si usted se ha avergonzado en alguna ocasión, como yo lo he hecho, si usted ha sentido vergüenza o temor en alguna ocasión, no se sienta condenado, no se sienta juzgado. La misericordia, el amor de Dios, la gracia de Dios es más grande para hacernos volver a reencontrarnos. Sí, quizás nadie quisiera que pasáramos por un proceso de negación y quizás todos nos aconsejarían, pero no lo haga, ¿por qué lo hiciste? No, eso no está bien. Pero usted viva su proceso en la misericordia de Dios, que Dios es grande, bueno, misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad. Amén. Yo creo que a veces cuando pasamos por esos momentos, esos procesos que usted y yo podemos juzgar que otros viven, hay que acompañar, hay que mirar con compasión, hay que escuchar, no hay que dar tantas respuestas, no hay que hablar tanto. Yo creo que hay que solamente acompañar. Estar ahí, presente, estoy contigo, soy tu amigo, más allá de la fe que compartamos, más allá del lugar donde nos congreguemos. Somos hermanos, somos amigos, estoy contigo, tengo un afecto profundo por ti, estoy contigo. Tengo un amigo, yo no creo que esto va a salir, se va a viralizar mucho, así que no lo voy a decir. Tengo un amigo que está en un proceso particular a propósito del nacimiento de su hijo, que estuvo 7 minutos sin respirar. Y en ese proceso...
mucha gente orando por ellos, mucha gente clamando, ayunando, mucha gente, de verdad que mucha gente, su iglesia donde ellos se congregaban. Pero él me dijo, Felipe, ¿sabéis qué? En ese tiempo, que ya ha pasado harto tiempo, ya les voy a contar un poco más después del desenlace. Pero me contaba, decía, Felipe, ¿sabes qué? Estoy decepcionado, me decía. O sea, tengo que gritar más fuerte para que Dios salve a mi hijo. Tenemos que ponernos, no sé, de luto todos y desesperarnos para que Dios nos escuche y salve a mi hijo. Y en su dolor, ¿no? En su dolor usted mira, no, pero tiene una explicación. Podrá tener explicación, pero en su dolor él estaba así. Él sentía que ¿por qué tenía que ayunar la gente 10 días, 21 días, no sé, para que Dios sanara a su hijo? Y era una duda que yo encontraba sumamente válida. Y yo le dije, amigo, estamos contigo nomás. Estoy contigo, cualquier cosa cuenta conmigo. Bueno, su hijo está vivo por milagro, pero tiene algunas dificultades. Y él le siguen diciendo que está orando para que se sane, para que haya un milagro, para que haya una salvación. Y dice, ¿sabes que yo acepto a mi hijo como es? Yo amo a mi hijo como es, lo acepté así. Me es difícil, me dijo, es duro, no entiendo por qué Dios lo permitió, pero yo acepto a mi hijo como es. Y me dijo que estaba en un proceso de que ha dejado de creer porque siente que hay cosas que lo decepcionan. No, con esto no quiero decirle que usted haga lo mismo, pero sea honesto, sea sincero y compartamos esas vivencias, compartamos esas experiencias de dolor, de frustración. Adolescentes, ¿cierto? En esa etapa hay muchas dudas, muchos cuestionamientos. Acompañemos esas vivencias. Acuérdense cuando ustedes eran adolescentes, hablaba delante con una hermana de eso. Y si dejamos de creer, acompañémoslo, estemos ahí. Tratemos de mostrarle el amor de Dios, que lo sienta, más que lo escuche, que esté ahí presente con él. Yo no soy papá y usted podrá hacer lo que quiera, pero eso creo yo, que hace no muchos años atrás, 3 años atrás era adolescente. No sé, yo creo que hay que acompañar esos procesos, ¿ya? De alguna manera yo creo que a Pedro se le cayó el corazón, se le quebrantó el corazón, ya no sabía qué hacer, no tenía cara para nada, seguramente pasaron muchas ideas por su cabeza. Porque antes que el gallo cantara, él negó a Jesús 3 veces. Si hay alguien que podía no negar a Jesús, era Pedro. Porque había estado en muchos momentos con él, importantísimos. Pero el temor, el dolor, la duda, que a todos nos puede embargar en momentos de crisis, estaban en su cabeza y no le dejaron hacer otra cosa. ¿A qué hora cantan los gallos? ¿A qué hora cantan los gallos? En la mañana, ¿no? Cuando está amaneciendo, ¿cierto? Cuando está amaneciendo. Cuando estamos en medio de la noche más oscura en nuestra vida, probablemente neguemos a Jesús. Probablemente lo neguemos. Pero llega el sol, sale el sol. El canto del gallo no es un canto condenatorio para Pedro. De alguna manera, Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces, ¿cierto? Pero no era un canto condenatorio para reforzar a Pedro su error, sino que decirle, de alguna manera, simbólicamente, el día viene, la mañana viene, se acerca la mañana, tu restauración se acerca. Tu reconciliación se acerca. Y en ese entonces venía, junto con la resurrección de Jesús, la restauración de Pedro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si en medio de la noche, hermano, usted y yo, en medio de nuestro hijo enfermo, en medio de la desesperación por una situación laboral, por un problema, por una infidelidad, por lo que sea que podamos vivir o hayan vivido, en medio de esa noche pueden haber muchos errores, muchas tormentas, pero viene la mañana. El gallo canta para recordarnos que viene la mañana y con ello la restauración. ¿Amén? Créalo, hermano. Créalo, hermana. Gloria a Dios. Y cuarto y último punto, y quizás es mi preferido de este capítulo, a lo menos en donde yo me detuve a pensar hartas cosas. Y le señalaba el poder. El poder, versículo 28 al 40. Y este es el episodio donde Jesús está ante Pilato, mi escena preferida. Y creo que la conversación de Jesús con Pilato tiene una profundidad brutal, una riqueza tremenda para reflexionar. Podemos, junto con el capítulo, comparar y ir entendiendo más cosas de lo que aquí ocurre, buscar sobre Pilato, quién era Pilato y todo eso. Pero a lo menos yo logro entender que Pilato era alguien que tenía cierto respeto,
que tenía cierta, no sé, como cercanía con el mundo judío. Él le tocaba ser el que estaba a cargo, ¿no?, de esa zona del Imperio Romano, de Judea, ¿no? Pero conocía algunas cosas, pareciera ser, de la ley judía, por eso les dice, júguenlo ustedes en base a sus tradiciones. A mí no me parece que él esté haciendo nada malo, ¿cierto? De alguna manera él respetaba la tradición judía y también tenía cierto respeto también porque conocía a los seguidores de Jesús o en su momento había escuchado de él, de lo que pudiese ocurrir. No sé, hay formas de interpretar esta escena. No escuché que me preguntaron. Pero queda claro que él quiso eludir cierta responsabilidad también. Por eso después él se lava las manos, ¿cierto? En el otro evangelio aparece esa figura, para decir, esta no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de ustedes, de los judíos que están pidiendo que lo crucifiquen. Y bueno, sabemos que, a propósito de la ley romana, ellos eran los únicos, y también la Biblia lo dice, que tenían la autoridad para condenar a la muerte a Jesús. ¿Y de qué muerte? De la crucifixión, ¿cierto? Aquella muerte que solamente los peores malhechores recibían, el castigo que los peores malhechores recibían en ese entonces. Pero llega un momento, bueno, donde él ya va a los judíos y les dice, pero bueno, háganse cargo, no podemos porque nuestra ley nos impide matarlo o darle la máxima sentencia. Llega un momento donde Jesús y Pilato tienen una conversación que es muy interesante. Y el Señor nos ayude a poder rescatar de esto la mayor riqueza posible. Y es cuando Pilato vuelve al entrar al palacio, versículo 33, y llama a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es otro que te han hablado de mí? ¿O es que otros te han hablado de mí? Y Pilato le responde, ¿acaso soy judío? Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? ¿Cierto? Porque los romanos no fueron a apresar a Jesús. Ellos no fueron a buscar a Jesús, a detenerlo. Hasta ahí, para ellos no era ningún problema. O quizás sí, pero como lo que generaba en el pueblo, pero no para tener que apresarlo. Pero para los judíos sí. Para ellos sí era un problema. Entonces, ellos te trajeron a mí, les dice, ¿cierto? Ellos te encadenaron, te trajeron hasta este lugar. Y bueno, y ahí Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían por mí para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Y también de este punto hemos escuchado y aprendido muchas enseñanzas. Y es cierto, ¿no? Es cierto, el reino de Jesús no era de este mundo, por eso Él no tuvo la necesidad de defenderse, de evitar que eso ocurriera, porque para eso fue enviado, para morir por nosotros, ¿no? Y resucitar al tercer día. Y claro, él, con las herramientas de este mundo que los judíos esperaban que Él manifestara para liberarlos del yugo opresor de los romanos, Él no iba a actuar, Él no iba a proceder de esa forma. Él estaba sembrando una semilla en los corazones para liberación del oprimido, del pobre, del desaventurado, del huérfano, de la viuda, de todo aquel que requería del amor y el perdón y la misericordia de Dios. Y Pilato le responde, así que eres rey. Y Jesús le dice, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le responde, ¿y qué es la verdad? Y esa pregunta yo creo que es muy potente, una pregunta como existencialista, filosófica, ¿no? ¿Qué es la verdad? Yo creo que Pilato tenía sinceros deseos de entender, de saber qué es la verdad. Ya existía en ese momento el relativismo, la posverdad y todas esas cosas, no lo sé, pero ¿cómo se llama? Un adelantado a su época, porque la crisis de poder entender la verdad se hacía presente y se manifestaba en esta pregunta. Y yo le digo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, iglesia?
Usted me va a decir Jesús, porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús sea la verdad? Seguirlo, amarlo, anhelarlo, ¿ya? Como una consecuencia de que Él sea la verdad, lo entiendo. Ya, claro, la Biblia dice que Él es fiel y verdadero, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Para nosotros, para la humanidad, hay una frase que le comparto que dice, no hay verdad, solo interpretaciones. Mire la herejía que estoy diciendo. No hay verdad, solo interpretaciones. Para usted, para nuestra humanidad finita, limitada, es difícil conocer la verdad. Es difícil decir, yo tengo la verdad, esta es la verdad. Porque usted está interpretando en base a su punto de vista, su opinión, sus conocimientos, su experiencia y distintos factores, ¿no? Estoy interpretando algo. Sí, por eso la Biblia tiene múltiples interpretaciones en algunos capítulos, versículos, y hay debate de teólogos, y no solamente la Biblia, sino que hay muchas cosas. Hoy en día se habla como, por eso lo que decía antes, de este relativismo, de que no hay verdad, ahora todo es como medio relativo, no es tan cierto esto, como que ya todo cambia, todo es más líquido. Y la verdad es que para los filósofos, para quienes como analizan más estos temas, algo de cierto hay de eso. Entonces, de alguna manera como que las verdades se van construyendo en conjunto, ¿no? En base a más narraciones, en base a tiempo, a distintas cosas. Para otro filósofo, creo que era psicólogo él, también estaba de acuerdo con esta frase que yo les decía adelante, que no hay verdad, solo interpretaciones. Pero él contribuía con algo. Te doy la palabra al tiro, Marley. Te doy al tiro la palabra. Y él contribuía con algo a esta frase. Y decía, pero una interpretación se vuelve una verdad cuando hay poder, cuando hay autoridad. Ya lo voy a dejar ahí y después vuelvo a ese punto. Ya, Marley, ¿qué querías señalar? Por favor, adelante. Adelante, dele nomás. Si yo no tengo la verdad, quiero decirle. Tú dices, para que se vea lo que están viendo en el video. Claro, entonces entramos en esa duda a propósito de que quienes dicen que venimos del mono y quienes dicen que venimos de la creación, ¿cierto? De la creación de Dios, sí. De que Dios creó todas las cosas con su palabra, sí. Exactamente. Sí. Sí. Muy bien, entonces voy a repetir lo que dijiste para que se escuche en el video porque queda grabado. Para nosotros los creyentes nuestra verdad está en Cristo, ¿cierto? Nuestra esperanza, lo que Él dijo, lo que Él hace, ¿cierto? Lo que Él es, sí, en el poder. Ya, bien, sí, pero vuelvo al punto. Para nosotros como seres finitos, como seres limitados en el tiempo, interpretamos y creemos una verdad. Y ahí está la fe, nuestra verdad. Tú dijiste, nuestra verdad es Cristo, ¿cierto? Porque es nuestra verdad. Es nuestra verdad y la creemos y la reforzamos y tenemos fe para creerla porque no lo hemos visto, porque hay un debate abierto, tenemos fe para creer en ella, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe nos hace creer que esa es la verdad, ¿cierto? Una fe que no es ciega. Gracias, hermanita, disculpe que la hice subir. Gracias. Ya, este debate lo voy a dejar abierto para que después sigamos, pero solamente quiero, porque ahí conversamos y me gusta. Pero lo que quiero señalar de este punto es que no debemos ser dueños de la verdad. Digamos, tener una verdad que niega toda conversación y que se cierra toda conversación. Yo creo esto, yo entiendo esto por la palabra, yo entiendo esto por mis experiencias de vida. Es mi verdad, pero para otro puede haber otra, como tú decías, a propósito de, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es el punto que quiero resaltar. Nosotros interpretamos algo y nos enfocamos en eso para que, de alguna manera, definir nuestra causa, nuestra orientación respecto a ese tema. Pero seres limitados, seres finitos, aún en temas escriturales, bíblicos, podemos tener diferentes interpretaciones. Entonces, y por ahí decía alguien que la verdad es la suma de todas las interpretaciones del pasado, del presente y del futuro. La verdad existe, pero no es posible para nosotros poseerla, como decir, tenerla delimitada completamente.
dominarla. Tenemos interpretaciones de la verdad. La verdad solo es posible poseerla si somos Dios. Un ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Por eso Jesús es la verdad. Porque Él es Dios. Él es la verdad. No mi interpretación de Jesús. No mis creencias de Jesús. No mi interpretación de la Biblia. Si sabe que hay distintas posturas respecto a la creación, teológicamente hablando, que no son miles de años los que ocurren, un día que ocurre de un día a otro, que es difícil hoy de creer, literalmente es difícil hoy de creer, sino que son años que transcurren de un día a otro, que la Biblia lo explica, que lo escriben mucho tiempo atrás, a propósito del fenómeno de la creación, para dar la explicación bíblica a la creación, ¿cierto? Pero hay entre un día y otro muchos años. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que ser un poquito más flexibles y abiertos a propósito de la verdad. Jesús es la verdad, Él tiene la verdad. Usted dígale a alguien que le pregunte algo que quizás para usted es difícil de entender, busca a Jesús. Él tiene la verdad, Él te puede ayudar a entenderla. Si yo soy limitado, yo le voy a poner de mi cosecha, yo le voy a poner de lo mío, le voy a poner de mi contenido, de mi experiencia. Pero Jesús es la verdad. Por eso Jesús dice en otro versículo, ¿cierto? Cuando habla con su discípulo y algunos fariseos que se acercan a él y le dicen, Jesús les dice, y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Ya? ¿Qué es la verdad? No, la verdad es que tienes que venir a la iglesia, vestirte así, cantar así, hacer esto así, esto otro así, esto asá. Ahí eres libre. Eso es nuestro. Eso le pusimos nosotros por distintas cosas y bien. Pero la verdad es Jesús. Conocerlo a Él a propósito de romper con nuestros esquemas, nuestras tradiciones, nuestra manera de esperar la redención, a propósito de esperar un reino humano que termine con todo. Sí, es Jesús quien puede transformar. ¿Sí? Bueno, entonces, unas reflexiones complejas, pero que quiero que usted quede con eso. Usted y yo no poseemos la verdad, no somos dueños de la verdad. Jesús es la verdad. Usted y yo interpretamos la verdad. ¿Sí? Amén. Bueno, de todos modos, si no está de acuerdo conmigo, está bien. Está bien, yo no tengo ningún problema. Sí, yo le dejo esto para que después lo pensemos, le demos vuelta y nos abramos también a las conversaciones. Porque no hay nada más fome que hablar con alguien que es dueño de la verdad. ¿Qué sacamos con hablar con alguien que es dueño de la verdad? Nada, po. Mejor no hablo contigo, po. Si no se puede conversar, si no se puede debatir, si no se puede tener opiniones diferentes, nada que hacer, po, ¿cierto? Entonces, a veces yo hablamos con mi papá o un tío hablábamos la otra vez y él hablaba de algunas cosas que, claro, a uno le chocan, a propósito o mi abuelo, ¿cierto? Que mi abuelo decía, es difícil para mí creer en el infierno, no sé, no puedo entender que Dios vaya a castigar a las personas. Y claro, uno quiere como convencerlo de que existe el infierno, de que es un lugar terrible. Pero la verdad es que, bueno, sí, está bien, lo importante es Jesús. Por eso la verdadera virtud no está en la recompensa del cielo eterno, ni está en el temor al castigo eterno. Está en seguir a Jesús. Si usted y yo seguimos a Jesús por la recompensa del cielo eterno, vamos a tener nuestra casa, nuestra mansión de oro. Qué bacán, bonito va a hacer eso. Voy a librarme el erulero, tú no, yo sí me voy para el cielo. Estamos errando, estamos pecando, errando el blanco. Pero también, si usted sigue a Jesús porque le dijeron que si no lo hace se va a ir al infierno, está errando. No lo siga por eso, no tiene sentido. No, Jesús vino a liberar, a hacernos libres, ¿cierto? Como le dijo a sus seguidores. Y hay un último punto que también valida la divinidad de Jesús, que quiero compartírselo a través de una imagen, si me podía ayudar, Javi. ¿Fue posible o no es posible? ¿Sí? Gracias. No sé si se ve muy bien, si lo hacemos, bueno, ahí vamos a tratar de hacerle zoom para que se vea un poquito más. En verdad no es un último punto, es de esto mismo. Jesús aseveraba ser rey, ¿cierto? Y que tenía un reino que no era de este mundo. Y Jesús, entonces decías, ser hijo de Dios, ¿cierto? Ser Dios, igual a Dios. Padre e hijo, al ser uno hijo era igual a su padre, ¿cierto? Era Dios. Y está esta imagen, que es el trilema de Lewis, ¿ya? De C.S. Lewis, que hizo para poder entender un poquito más o poder de alguna manera validar la divinidad de Cristo, ¿ya? Y está en el libro de evidencias que exigen un veredicto. Y ahí dice, Jesús asevera ser Dios, ¿ya?
Ante esta aseveración, hasta esta afirmación de Jesús, hay dos alternativas. Sus afirmaciones eran falsas o sus afirmaciones eran ciertas. ¿Vamos bien ahí? Sí. Si sus afirmaciones eran falsas, hay dos alternativas. Una, él sabía que sus aseveraciones eran falsas y representó una comedia engañosa, por lo tanto fue un mentiroso, fue un hipócrita, fue un demonio, fue un necio, pues murió por ello. ¿Ya? No sé si me siguen hasta ahí. Y después, la segunda alternativa, si es que sus aseveraciones eran falsas, es, él no sabía que sus aseveraciones eran falsas, por lo tanto, estaba sinceramente engañado, era un lunático, ¿ya? Una persona que estaba con un problema, un trastorno. Pero, si sus aseveraciones eran ciertas, perdón por ese pero tan fuerte, Él es el Señor y hay dos alternativas. Usted puede aceptarlo o usted puede rechazarlo. ¿Sí? Entonces, un loco, un lunático, un mentiroso y murió por algo que fue una mentira, o un lunático y no se daba cuenta de que estaba haciendo el loco, o lo que él está diciendo era cierto y podemos o rechazarlo o podemos aceptarlo. No hay más. Bien, concluyo entonces. Vernos reflejados en estos momentos. ¿Dónde estaríamos nosotros, queridos hermanos y hermanas? ¿En qué punto nos encontraríamos nosotros en este capítulo o en todo lo que vamos a ir viendo en estos próximos domingos? ¿Dónde estaría usted y yo? Lo cierto es que podemos suponer, podemos pensar en cosas, pero lo que le quiero decir es que después de la cruz estamos todos en el mismo lugar. Todos en el mismo lugar. Después de ese momento que viene, todos, sin acepción de personas, todos tenemos esa misma oportunidad, los que le negaron, los que le engañaron, los que lo bofetearon, los que lo clavaron, los que lo dejaron solo, todos tenemos la misma oportunidad. Gloria a Dios por eso, ¿no? Todos tenemos la misma bendición de acercarnos a Él. Jesús, que fue llevado como un cordero, como decíamos delante, que no se defendió, que no tuvo derecho a una defensa, o rehusó de tener una defensa, un abogado, ¿no? Un defensor. Él fue, y como cordero fue llevado al matadero para cumplir su propósito, para cumplir con su llamado. Y usted y yo hoy le seguimos por eso, porque Él cumplió con su propósito, porque Él cumplió con su llamado. Por los méritos de Él, nosotros le seguimos. El sacrificio, el fruto de su aflicción, somos nosotros. Somos hoy usted y yo que estamos aquí. Que quizás vivimos una fe a veces fuerte, a veces débiles, que vivimos tal vez una presión social que a veces nos hace ocultar quién realmente somos. No lo sé. Y yo empatizo con usted. Lo que quiero decirle es que el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no viene a ponernos más presión. No viene a decirnos, ya, pues, ¿cuándo lo vaya a lograr? Ya, pues, ¿cuándo voy a estar a la altura de mi llamado? Ya, pues, ¿cuándo voy a hacer las cosas bien? No nos viene a decir eso. Nos viene a decir, los brazos, las puertas siguen abiertas, el velo sigue roto, para acceder al trono de la misericordia. ¿Cierto? De la misericordia. Para que usted y yo nos acerquemos a Él. Gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Vamos a llegar probablemente el próximo domingo el 19, el subsiguiente domingo el 20, y ahí estamos en la crucifixión, y vamos a llegar a Semana Santa con la resurrección. Justamente estamos ahí, como si lo hubiésemos preparado. Por eso no me quise quedar en solamente un párrafo y hacer el capítulo completo, para poder conversarlo con ustedes, quizás más como un estudio, como les decía, pero que el Señor haya sembrado algunas cosas en su corazón como lo hace en el mío en esta tarde ya, ¿sí? El Señor nos bendiga, somos bendecidos por Él, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Dios nos bendiga.